Bienvenidos al segundo video sobre este módulo. Como les decía al terminar el video sobre teoría del caso y en la presentación, para los que no vieron el video de teoría del caso, vamos a hablar ahora sobre la audiencia preliminar, audiencia de control de la acusación, audiencia de etapa intermedia, audiencia de discusión de la acusación. Recibe distintos nombres, pero básicamente la finalidad es la misma en todas las legislaciones. Nosotros, en la tradición de la reforma procesal penal, uno de los temas que estuvo muy en el tapete y que se discutió mucho y sobre todo mucha frustración posterior es la etapa intermedia, esta etapa que se abre con el cierre de la investigación y dura muy poco tiempo con relación a los otros momentos procesales, pero tiene una finalidad crucial que es la de abrirle o no la puerta a la fiscalía, a la acusación para llegar a juicio. Como les decía, se escribió mucho, se habló mucho de su importancia, pero luego con el transcurso del tiempo, lo que pudimos constatar, y esto está bastante estudiado y bastante acreditado en los informes que existen sobre la implementación de la reforma, es que en concreto esta etapa se convirtió en una formalidad. Es decir, la acusación presenta su acusación por escrito. Vamos a ver que esto tiene una finalidad muy concreta, la presentación por escrito de la acusación de la fiscalía. Se fija una audiencia, en los sistemas que fijan audiencias, algunos ni siquiera lo fijan, o sea, se va a trasladar a la defensa, se hace todo el procedimiento previo, se fija una audiencia, y la audiencia suele reducirse a dar lectura a la acusación que fue presentada por escrito por parte de la fiscalía. Y en los sistemas que existe esta nefasta práctica de la instrucción complementaria en cualquiera de sus formas, es decir, donde se posibilita a la acusación salir a buscar más pruebas, luego presentar a la acusación si no hay suficiencia. En algunos casos la defensa hacía una especie de tarea como de evaluador de la acusación y complementador, porque finalmente se mandaba a la acusación a buscar nuevos elementos de prueba porque la prueba no era suficiente, pero no había mucho más en esta audiencia. En los casos en los que existía audiencia, en los casos en que era una fase escrita, bueno, era parte de la burocracia del trámite para llegar al juez. Bueno, cuento corto, esto genera varias de las cosas que les vengo relatando que me sacan canas a mí desde el punto de vista de la observadora. Genera que llega a juicio determinadas cosas que cuando uno está viéndolas dice, ¿por qué? No hubo ningún filtro, no hubo ningún control anterior, no hubo ninguna posibilidad de evidenciar que acá no había prueba, o que acá había tanta prueba que a esta persona que está acusada le habría convenido mucho más otro tipo de salida. ¿Alguien te lo dijo en algún momento? Este, Esas son las preguntas que uno se hace cuando constata la formalización y la burocratización a la que llegan determinados momentos del procedimiento que en su origen partieron como definidos en forma de trascendencia. Bien, en el caso del juicio por jurados, esta audiencia preliminar pasa a ser muchísimo más importante, diría yo. Es el establecimiento del juicio por jurados. Me parece que desde el punto de vista procesal, y esto también es algo que venimos tratando de poner en la mesa de debate bastante, desde el punto de vista procesal, el establecer el juicio por jurados nos lleva necesariamente a empezar a discutir la estructura de todo el procedimiento. Desde la investigación, porque hay que eliminar el expediente, definitivamente hay que eliminar el expediente como práctica que se revive y se sostiene, y el fetiche del papel nos atrapa a todos y a todas. Desde el punto de vista de la investigación, por eso, y desde el punto de vista de la audiencia preliminar, porque tiene que convertirse en una audiencia de discusiones sustanciales. Por supuesto que no siempre se van a dar todas las posibles discusiones que yo les voy a mostrar a continuación, pero tenemos que tener claro que existe la posibilidad de dar todas estas discusiones, que tenemos que
volviendo al video anterior, disciplinarnos en el uso de las herramientas metodológicas para saber qué discusiones podemos dar y cuáles no, y en caso de estar en posición de defender nuestros casos, cómo defenderlos y dónde nuestros casos son indefendibles, porque de esta manera realmente logramos una litigación un poco más limpia, no limpia en términos de limpieza, sino en términos de claridad de qué es lo que estamos discutiendo y por qué lo estamos discutiendo, ¿sí? Entonces, pero además se suma un tercer factor de importancia con relación a esta audiencia, y es que yo no estoy del todo familiarizada con la ley de juicio por jurados de Provincia de Buenos Aires. Sí sé que se establece esta audiencia con otra modalidad, porque hemos estado discutiendo con algunos compañeros y compañeras bastante sobre el tema. En el caso neuquino, lo que sucede en esta audiencia, la decisión del juez de terminar esta audiencia, es una decisión irrecurrible hasta el momento de la sentencia. Es decir, en alguna medida lo que se asume es que el agravio que se pueda causar en esta audiencia recién se efectiviza en el momento de la sentencia. Y esto se vuelve muy importante para los litigantes porque lo que genera es que yo esté muy atenta en esta audiencia a qué cosas me pueden llegar a causar agravio, para plantearlas en la audiencia, para litigarlas en la audiencia y para, en caso de que el juez resuelva en mi contra, tener la base para impugnar posteriormente. ¿Por qué digo que en el caso del juicio por jurados esto se vuelve trascendente? Vuelvo a lo que les decía en el comienzo del primer video, porque cuando nosotros reducimos la posibilidad de impugnación de un veredicto de culpable en un juicio por jurado a la falta de fundamentación, estamos perdiendo de vista la concepción de la estructura procesal que hay detrás del juicio por jurado y que involucra esta audiencia y que involucra la litigación en esta audiencia y que involucra las decisiones que tome el juez en esta audiencia que puedan llegarme a perjudicar a mí en el juicio y en el consecuente veredicto. Entonces, la actuación de los litigantes en esta audiencia se vuelve clave para determinar qué cosas pueden hacer en el juicio y qué cosas no pueden hacer en el juicio, y eventualmente qué cosas pueden llegar a impugnar si tienen un veredicto desfavorable porque esta audiencia les impidió realizar determinadas actuaciones o incluso llevar determinadas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que nosotros hemos trabajado en Neuquén en términos genéricos como estructura de esta audiencia preliminar, que por supuesto varía de caso en caso y de litigante en litigante, porque esto depende mucho de cómo se planteen los litigantes frente al juez y cómo presenten sus casos. Pero en principio nosotros hablamos de tres grandes momentos en esta audiencia. Esta es una audiencia que, si tuviéramos que establecer cuál es la finalidad concreta de la audiencia, la finalidad de esta audiencia es determinar si la fiscalía y la acusación, cuando está acompañada por una querella, tiene un caso lo suficientemente sólido para llegar a juicio o no. Por eso todo el trabajo de planificación estratégica del que hablamos en el video anterior, tanto de parte de la acusación como de parte de la defensa, se manifiesta en concreto en la litigación que se pueda dar en esta audiencia, que yo considero en un proceso por jurado es la más controversial y la más estrictamente técnica que existe. La más controversial justamente por esto, porque acá estamos debatiendo si llegamos o no llegamos a juicio. Y la defensa muchas veces lo que va a tratar de hacer en esta audiencia es demostrarle al juez todas las deficiencias que tiene la acusación de la fiscalía que le impiden posibilitar una llegada al juicio, y la fiscalía por su parte lo que va a tratar de demostrar es que tiene elementos suficientes como para que le permitan llegar a juicio y probar su caso. Entonces es una audiencia argumentativa, es decir, no se produce prueba. Es una audiencia ultra controversial, porque es donde más se manifiestan posiciones encontradas, y es una audiencia crucial porque es una audiencia que puede llegar a poner fin al proceso directamente o determinar, como les decía, la llegada a juicio. Entonces nosotros decimos que hay tres grandes momentos en esta audiencia, si uno quisiera hacer una estructuración. Yo les voy a dejar como material complementario la estructura posible que hemos trabajado en Neuquén para esta audiencia, que está bastante detallada en términos de qué cosas
se puede hacer en cada momento de la audiencia y cuáles son los roles de los partes. En principio hablamos de un momento inicial de discusiones, si se quiere, más bien formales, es decir, si yo quiero hacer algún planteo previo, como por ejemplo algún tipo de nulidad que se pueda subsanar, o una incompetencia, o hablar de una reposición ante juez, lo tendré que hacer al inicio de esta audiencia para que se resuelva y se determine si puede seguir o no. Realmente, como les decía, es el momento más formal y en general es un momento que pasa, porque es raro que lleguemos a una audiencia de esas características y recién en la audiencia nos damos cuenta que hay un problema de competencia o que se puede recusar al juez. De hecho, en el sistema provincial nuestro no puede darse esa situación. Un segundo momento que ya es un momento controversial, que es el momento de la presentación de la acusación, donde por un lado pueden darse discusiones desde lo formal, falta algún dato relevante de los que la ley establece como necesarios para la acusación por parte de la Fiscalía, y en segundo lugar se da una discusión mucho más sustancial sobre la suficiencia de la teoría del caso, es lo que vamos a ver a continuación, y un tercer momento vinculado estrictamente con la prueba que nos permite distintos niveles de discusión sobre la posibilidad o imposibilidad, en primer lugar, de haber accedido a la prueba por parte de la defensa y en segundo lugar, de admitir prueba de la Fiscalía para llegar a juicio. Podríamos hablar de un cuarto momento vinculado específicamente con el trabajo que la defensa va a hacer en el juicio, pero como no está del todo claro, es una cosa que les voy a plantear al final de esta presentación como tema para la reflexión y el posterior debate en el juicio. Entonces, decíamos, bueno, discusiones preliminares, ya les dije, las iniciales son más bien de corte formal, y una vez que se establece si hay alguna cuestión preliminar que discutir o no, puede darse el caso, por ejemplo, de que llegados a esta audiencia, las partes concurran y digan que quieren transformar la audiencia en una audiencia de aprobación de un acuerdo conciliatorio, en el caso Martino, o directamente transformarla en una audiencia de suspensión de juicio a prueba, porque han tenido un diálogo previo y han visto que hay viabilidad de un acuerdo de ese tipo. Puede darse ese caso y ahí el juez definirá si es conveniente o no. En general los jueces con esto en mi provincia son bastante proclives, si va a haber un acuerdo es mejor que lo haya ahora y no que lo haya en el juicio con toda la prueba citada, más allá de que en nuestro caso tenemos tradición de que eso suceda. Entonces, por eso se abre un primer momento en el que el juez les pregunta a las partes si hay alguna cuestión preliminar que tratar, si dicen que sí, se debate esa cuestión, si no, se pasa directamente a lo que es el segundo momento de la audiencia, que es la presentación de la acusación. ¿Sí? ¿En qué consiste? Y esto no es una cuestión menor, no es la lectura de la acusación que se presentó por escrito. Esta es la primera gran diferencia. ¿Por qué es importante la presentación de la acusación por escrito? Porque es la base del trabajo que va a realizar la defensa en esta audiencia y posteriormente en el juicio. En un proceso estructurado por el jurado, yo, como acusación, el día que presento mi acusación escrita, cierro mi investigación. Por eso les hablaba al principio de esta cosa bastante absurda de permitir instrucciones suplementarias, de salir a buscar otra prueba que me faltó. Yo como fiscalía, el día que presento mi acusación, anuncio el hecho, el tipo penal por el que voy a ir y la prueba que voy a hacer. Y esta es la base del trabajo de la defensa. Entonces, ¿para qué se presenta por escrito? Para que la defensa la conozca previamente a esta audiencia y pueda venir a cuestionar todos los aspectos que considere relevantes de cuestionar. En el primer momento, entonces, se le va a dar la palabra a la acusación para que haga la presentación de su teoría del caso. Y acá sí, que lo que tiene que marcarme la acusación con la mayor claridad posible es la vinculación entre el derecho, los hechos y la prueba. Entonces, este delito que tiene estos elementos. El elemento 1 lo voy a acreditar a través de las siguientes proposiciones fácticas. El elemento 2 lo voy a acreditar a través de las siguientes proposiciones prácticas, el elemento 3, y así se me sigue todos los elementos que constituyen el tipo penal por el que la Fiscalía esté yendo, y posteriormente va a tener que anunciar su prueba. Y estas proposiciones prácticas las voy a acreditar de esta manera. Va a venir fulano que va a declarar y va a acreditar que se estudió esto y esto.
El formato depende mucho del estilo de litigación de cada abogado. Yo pienso en cuadraditos, entonces para mí lo mejor es desde lo gráfico, es decir, elemento, hecho, prueba, elemento, hecho, prueba, elemento, hecho, prueba, porque es la forma de darle la visión más completa posible a la defensa para que pueda ejercer su derecho. Entonces, a partir de la presentación de la teoría del caso de la Fiscalía, o de la acusación en su conjunto, si hay también una querella, se abren varias posibilidades de discusión para la defensa. Puede discutir la suficiencia en términos fácticos y puede discutir la suficiencia en términos probatorios. ¿Qué quiere decir esto? La defensa puede plantear, terminada la presentación de la acusación, entonces el juez le va a dar la palabra a la defensa para que la defensa establezca si tiene algo que plantear con relación a la presentación realizada por la Fiscalía. Y la defensa puede plantear que el hecho relatado por la Fiscalía no es suficiente para el tipo penal que está utilizando. ¿Sí? La defensa está yendo por una figura grabada, homicidio por alevosía, y no tiene hechos para acreditar que se diga la alevosía. Para poner un ejemplo muy gráfico. Entonces, este es el primer cuestionamiento que puede realizar la defensa. Por eso les decía, una de las tareas que más tenemos que aprender como defensores es a escuchar en términos de hechos. A escuchar en términos de hechos, porque eso puede llevar a que yo en esta audiencia logre bajar la calificación. Y si estamos pensando en un contexto de jurados, está bien que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que haber acuerdo de la defensa para llegar a un juicio por jurado. En mi provincia, en Neuquén, siempre que se piden más de 15 años, se va a juicio por jurado. Y en el resto de las provincias del país que están discutiendo estos temas, hay una miscelánea, no hay acuerdo de si una posición o la otra. Entonces es importante tener en cuenta esto porque si yo tengo una ley que obligatoriamente me establece para determinados delitos o para determinadas penas el juicio por jurados, hablar de la calificación en este momento, si yo como defensa considero que es un riesgo adicional que me juzgue un jurado, hablar de la calificación en este momento a mí me puede servir para dejar fuera la competencia del jurado popular. Si esa fuera una de mis finalidades estratégicas en la litigación. Entonces, primera discusión posible, el hecho que me está relatando la acusación es suficiente para cubrir todos los elementos del tipo penal por el que está calificando. Si no es suficiente, yo lo puedo plantear. Y por supuesto que esto no es, ya perdió su turno, entonces no sigue adelante, porque puede suceder que en realidad la acusación no tuvo la misma capacidad oral que por escrito, y en la acusación escrita sí hay relatado un hecho suficiente. Entonces se le dará la palabra a la acusación para que manifieste si esto es así, y ahí es donde se vuelve importante también la acusación por escrito, porque la defensa tiene este elemento para establecer si el hecho estaba relatado en forma suficiente en la acusación por escrito o no, y en su caso hacer los cuestionamientos que considere pertinentes. Entonces, en este primer momento ya podemos hacer una discusión sobre la calificación. En la experiencia que nosotros tenemos en Neuquén, yo diría que es la discusión más fina y más difícil de dar. Hay que ser muy cuidadosos acá. No se trata de decir, a mí me parece que el hecho que relata la Fiscalía está mal en términos estéticos y por eso no hay que dejarla pasar. No, la Fiscalía está relatando un hecho que le permite cubrir los elementos del tipo penal que está utilizando, entonces no es conveniente entrar en la discusión sobre la calificación, porque un poco la impronta de los jueces es que si la Fiscalía tiene elementos fácticos, yo la tengo que dejar pasar. Si esos elementos fácticos son débiles o fuertes, es una discusión de juicio, porque se vincula con las explicaciones que la prueba le den a esos elementos fácticos, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que es una primera discusión que puede dar la defensa con relación a la teoría del caso presentada por la Fiscalía. Y la segunda discusión que puede dar la defensa es la discusión sobre la suficiencia probatoria. ¿Se acuerdan que dijimos en el video sobre teoría del caso? Cada mención fáctica genera una obligación probatoria. Entonces,
No basta con que yo relate un hecho perfecto y encuadrado en forma cabal en el tipo penal. Yo también tengo que tener pruebas suficientes para acreditar la existencia de ese hecho. Y hay determinados casos en los que la falta de una prueba a mí no me permiten avanzar. Entonces, si yo estoy ante un caso de esas características, discutíamos hace poco con unos compañeros acá en Neuquén, qué pasa, por ejemplo, en un caso de mala praxis en los que no hay autopsia ni informe sobre la causa de la muerte. ¿Se podría avanzar hacia el juicio? Bueno, es una discusión para dar en este momento, la insuficiencia probatoria. Si hay una prueba que es determinante para acreditar determinadas afirmaciones que cubren determinado elemento del tipo penal y esa prueba no está, este es el momento de plantearlo como defensa. Porque si no hay suficiencia probatoria, no solamente yo puedo discutir un cambio de calificación en algunos casos, sino que incluso habrá otros casos donde la falta de una prueba me determine la falta de los hechos que cubren un elemento del tipo penal y quizás termine discutiendo un sobreseimiento y no solamente un cambio de calificación. Fíjense de nuevo cómo es tan importante tener claridad en el uso de la herramienta metodológica de planificación estratégica que es la teoría del caso. Porque para hacer este trabajo yo tengo que tener muy claro cuáles son los elementos fácticos que están llevando la acusación y cuáles son las necesidades probatorias que esos elementos fácticos le generan para acreditar la existencia de un elemento específico del tipo penal. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda discusión que puede darse en este momento, si hay suficiencia probatoria. Fíjense que todavía no estamos discutiendo sobre la prueba, sobre la credibilidad, sobre la legalidad. ¿Por qué no? Porque estas son discusiones mucho más firmes. Entonces, esta audiencia, la audiencia preliminar, es una audiencia estructurada para el ejercicio del derecho de defensa. Y en función a eso, y esta es una tarea de los jueces, es importante estructurar la audiencia de forma tal de posibilitarle a la defensa dar las discusiones de índole más general al principio y las discusiones de índole más específico al final. Pero no tiene ningún sentido que yo en este momento plantee una convención probatoria cuando estoy ante la posibilidad de lograr un sobreseimiento por plantear que no hay prueba suficiente para el juicio. ¿Entiende? Entonces, ¿todas las discusiones pueden darse en esta audiencia? Sí. El orden es importante, es esencial. Porque a lo mejor, y esto les propongo que pensemos todos como defensores, a lo mejor si yo no estructuro bien mis discusiones, termino llegando a una convención o discutiendo una prueba en un momento inicial de la audiencia que me imposibilita posteriormente plantear una cuestión de suficiencia, por ejemplo. Volviendo al ejemplo de la mala praxis, si yo le ofrezco a la contraparte, en este caso bastante absurdo, pero si yo le ofrezco a la contraparte dar por acreditada que la causa de la muerte del paciente fue una infección interna no prevista, después no puedo discutir que la autopsia es necesaria para acreditar la causa de la muerte, porque yo ya convení probatoriamente la causa de la muerte. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay que estructurar las discusiones con un determinado. Suficiencia fáctica. El hecho es suficiente para la calificación. Suficiencia probatoria. La prueba es suficiente para el hecho. Si la respuesta a estas dos preguntas es que sí, entonces ahí ya sí avanzamos en las discusiones específicas sobre la prueba que está ofreciendo la acusación. Y acá también, en la estructura de audiencia que yo les voy a dejar, van a ver que nosotros proponemos un orden de discusión que tiene relación con esto que les decía recién, con la posibilidad de la defensa de ir de lo más amplio a lo más específico sin generar contradicciones internas en sus argumentaciones. Por eso el primer tema de discusión, que es el menos frecuente de darse por todo el paso previo que hay en términos de acceso a la investigación y acceso a la acusación por escrito de la Fiscalía, es la revelación suficiente. ¿Qué es la revelación suficiente? La defensa tuvo real posibilidad de conocer previamente la prueba que la Fiscalía está ofreciendo, porque si la Fiscalía a mí en la acusación solo me pone que ofrece a Pedro, Juan y José, pero no me dice para qué los ofrece, ni dónde ubicarlos,
ni me adelanta el contenido de sus declaraciones, ni me dio en los momentos de la investigación acceso al contenido de esas declaraciones, ni me ofreció la posibilidad de entrevistarme con Juan Pedro y José para que yo por mi parte viera de qué se trataban sus declaraciones. Es decir, no ejecutó ninguna acción posible que a mí me permitiera acceder al conocimiento de esta prueba. Entonces, ahí yo no tengo una posibilidad real de ejercer la defensa, porque yo no puedo saber si la prueba es creíble, si la prueba es pertinente, si la prueba ha sido obtenida en forma legal. Si yo desconocí la existencia de la prueba, no tengo posibilidad de cuestionar esa prueba desde ningún lugar. Y entonces estoy en una situación de indefensión. Insisto en esto, no es que la acusación tenga la obligación de llamarme cada vez que entrevista a un testigo y después darme una copia del registro audiovisual de la entrevista y darme los datos de ubicación del testigo y avisarme. No, no es una conjunción copulativa, es una conjunción disyuntiva. De alguna forma posible, en lo posible garantizando el mayor ejercicio de la defensa, la acusación está obligada a mantenerme a mí en conocimiento de la prueba que va a utilizar. Y el último momento en el que se efectuiza esa obligación es en la presentación de la acusación. En la presentación de la acusación yo tengo que decir qué prueba ofrezco y para qué la ofrezco. Y cómo se ubica esta prueba para que la defensa tenga acceso, si quiere, en forma independiente a esta prueba, para conocer qué información tiene, para conocer cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes y, en definitiva, para preparar su estrategia. Entonces, en el maravilloso mundo de Leticia Lorenzo, donde los litigantes operan todos de buena fe, esta es una discusión que rara vez se va a plantear en una audiencia, porque yo asumo que la Fiscalía tiene clara su obligación de abrir la investigación y la defensa tiene clara su obligación de trabajar previamente esta audiencia para conocer la prueba que existe. Es decir, ojo, yo no puedo llegar a una audiencia como defensora y decir, yo nunca tuve acceso a la prueba de la defensa, pero resulta que nunca hice el más mínimo esfuerzo para acceder. Estoy enterando ese día de lo que sucedió en el caso, porque no se trata de suplir las ineficiencias de un abogado poco diligente. Sí se trata de posibilitar el mejor entorno posible de trabajo para un abogado con la suficiente diligencia para ejercer la defensa. Entonces, rara vez se va a dar, pero puede darse. Como puede darse también que un acusador concurra a la audiencia preliminar a ofrecer un testigo que no fue ofrecido en su momento en la acusación escrita, y ahí se abren multiplicidad de opciones. Puede ser que esto sea acordado con la defensa y en ese caso la defensa anuncie que no tiene problema. Puede ser que la defensa se sorprenda y en este caso lo litigue. ¿De qué se trata? De evitar sorpresas en la defensa. Siempre que la defensa pueda acreditar real sorpresa, podríamos decir que está en situación de indefensión, y en su caso esto ya dependerá de la regulación procesal interna de cada sistema. En el sistema neuquino nosotros entendemos que si se da una cuestión de revelación, los jueces pueden suspender la audiencia, dar un plazo para que la defensa acceda al contenido de la prueba y retomar la audiencia una vez que la defensa haya accedido. Habrá otros sistemas en los que directamente se establezca como regla que si la defensa no ha tenido acceso a esa prueba no puede ingresar al juicio. Entonces, en definitiva, cuando exista una real sorpresa de parte de la defensa y esto sea acreditado en la audiencia en términos de no tenía idea de la existencia de esta prueba y la Fiscalía nunca me la mencionó, entonces en este caso vamos a estar ante una situación de revelación insuficiente y después tendrá que decidir qué es lo más conveniente hacer para el normal curso del juicio, en definitiva, porque nosotros acá en lo que estamos pensando es en llegar al juicio lo más limpio posible. Primera discusión posible entonces sobre la prueba, revelación suficiente. Segunda discusión, exclusiones de pruebas. Yo ya, para tratar de hacer un recuento, tengo un hecho que es suficiente para la calificación que está dando la acusación, tengo prueba suficiente para acreditar ese hecho, tuve acceso en su momento a la prueba que se está ofreciendo
pero lo que tengo son cuestionamientos sobre la prueba que se está ofreciendo, ¿sí? Y los cuestionamientos pueden ser de dos naturalezas distintas. Puedo cuestionar el ingreso de una prueba porque su obtención tiene un origen ilícito, la exclusión probatoria clásica, no sé, se está ofreciendo incorporar al juicio el arma con el que se produjo el homicidio, pero este arma fue obtenida en un allanamiento que no fue realizado debidamente. Entonces yo ahí voy a plantear la exclusión, la prohibición de ingreso al juicio de este arma porque su obtención fue ilícita. Pido la exclusión por ilicitud. Y acá es donde cobra importancia todo lo que tiene que ver con la formalidad en el secuestro de las pruebas, en el registro de la investigación. Yo en un proceso por jurado, en un juicio por jurado que se digne de tal, no voy a llevar al juicio a los testigos de actuación de cómo se secuestró el arma, ni voy a llevar el acta. Lo que tengo que llevar al juicio es el arma. Lo que tengo que llevar al juicio es el celular que se peritó. Lo que tengo que llevar al juicio es el elemento concreto que se trabajó. Lo que tengo que llevar a juicio es el médico que hizo la autopsia con las fotos de la autopsia que le considero necesarias, ¿no? El informe pericial de la autopsia. Para este momento es que es importante todo el registro de la investigación. Acá es donde yo empiezo a discutir las pruebas sobre las pruebas sobre la legalidad en la obtención de las pruebas. Si yo lo que tengo es un cuestionamiento de ilegalidad, lo plantearé en este momento. ¿Y por qué primero las discusiones sobre ilicitud? Porque yo no me voy a poner a discutir si una prueba es pertinente o es impertinente si previamente puedo discutir que fue ilegalmente obtenida. ¿Se fijan? O sea, es mucho más potente la discusión sobre la legalidad o ilegalidad de la obtención de una determinada prueba, entonces corresponde plantear primero esa discusión. El juez en esto puede ordenar la audiencia de diversas maneras. El juez puede decir, bueno, vamos a pasar a discutir la prueba y la defensa que plantee todas las objeciones que tenga con relación a la prueba, y ahí dependerá del defensor si se ordena con esta propuesta que nosotros estamos haciendo o lo va planteando más determinado. Puede darse el caso de un juez, mi juez preferido lo haría así, mi juez preferido en el mundo de las ideas lo haría así, en las que usted diga, bueno, primero, ¿hay cuestiones de revelación que discutir? No. ¿Hay cuestiones vinculadas a la licitud o ilicitud en la obtención de la prueba que discutir? Se plantean esas discusiones. Y recién después pasamos a las cuestiones de admisibilidad. En términos de defensa, y les insisto con que esta es una audiencia pensada para el ejercicio del derecho de defensa, en términos de defensa, a mí me resulta mucho más conveniente un juez que ordene la audiencia de esta manera. Y si el juez no la ordena, y yo soy defensora, yo tengo la posibilidad de pedirle un orden en las discusiones, porque tengo un fundamento. Yo no me puedo obligar a discutir la pertinencia de una prueba que ha sido obtenida en forma ilegítima. Y no me puedo obligar tampoco a discutir las dos cosas juntas porque yo primero quiero que usted se pronuncie sobre la licitud o ilicitud de la prueba. O sea, esto no tiene solamente importancia en términos de orden de la discusión, sino que también tiene importancia en términos de orden de la discusión. Le puedo pedir a un juez, bueno, antes de avanzar yo quiero que se pronuncie sobre si el celular que se peritó fue secuestrado en forma legal o no, porque eso condiciona mi estrategia de litigio acá en más. Yo después puedo cuestionar la pertinencia del ingreso del celular, pero si a mí me obligan a plantear en primer lugar una cuestión de licitud y en segundo lugar una cuestión de pertinencia, en alguna medida yo podría sostener que eso debilita mis posibilidades de argumentación y por ende debilita mis posibilidades de ejercer el derecho de defensa. ¿Sí? Por eso el tema de la revelación, exclusiones. Exclusiones por ilicitud, bueno, de nuevo, en el maravilloso mundo de Leticia Lorenzo, los investigadores trabajan de forma adecuada y es excepcional que se produzca un levantamiento ilícito de cualquier prueba. En el mundo de lo real sabemos que es más frecuente de lo que quisiéramos, entonces es importante pensarlo como un posible planteo y luego de esos planteos y las resoluciones correspondientes vendrán los planteos sobre inadmisibilidad de la prueba. Que esto porque es lo más fino en términos de actuación del juez.
Porque acá la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba muchas veces tiene una vinculación directa con el contenido de esa prueba. Y se acuerdan que al principio dijimos que esta es una audiencia argumentativa, es decir, esta no es una audiencia donde yo llevo la prueba para que el juez la escuche y después determine si pasa o no. Eso es el juicio. Acá yo voy y argumento sobre la prueba que tengo y sobre lo que va a permitir acreditar en el juicio. Entonces, cuando yo cuestiono una prueba por impertinente, por ejemplo, volvamos a un ejemplo que les puse en el video anterior. La acusación está ofreciendo para declarar a una persona que originalmente estuvo imputada en esta causa, pero que se sobreseyó. Vengo yo como defensora y cuestiono la pertinencia de esa prueba porque el contenido de su declaración va a ser de muy baja calidad, porque tuvo un interés en el caso, porque estuvo involucrado en el caso y salió sobreseído, entonces yo dudo de los dichos que esa persona va a tener en el juicio. Fíjense que esto, que yo lo estoy planteando como impertinente, en realidad es una cuestión de credibilidad propia del juicio. Y ahí el juez sí me puede decir, mire, la verdad es que si es creíble o no es creíble, es un tema propio del jurado. Es un tema propio del tribunal técnico del juicio. En nuestro caso, del jurado. Yo no puedo adelantarme a valorar el contenido de la declaración de una persona porque a usted le parece poco creíble. O pongámonos en la vereda contraria. Yo voy a traer a los hermanos de mi defendido que son quienes le dan la coartada. Y viene la fiscalía y dice, no, no es pertinente porque tienen una relación muy cercana, porque obviamente lo van a querer favorecer, entonces van a ir a declarar en su favor solamente porque son los hermanos y no quieren que vaya preso. Es una cuestión de credibilidad. Esas argumentaciones son argumentaciones propias del contraexamen del juicio, no de esta audiencia. Pero fíjense que hay una línea muy delgada y como son todos temas muy novedosos en términos de discusión y litigación, es muy difícil diferenciar en qué momento se plantean las cosas. La pertinencia o la inconducencia tiene que ver con pruebas que no me va a servir para acreditar ninguno de los elementos fácticos del caso. Para mí, por ejemplo, nosotros acá tenemos también una discusión en estos términos. Los testigos de actuación son testigos que se pueden utilizar para discutir la licitud o ilicitud de una prueba en esta audiencia. Si yo quiero ver si una prueba ha sido obtenida en forma legítima y hay un testigo de actuación, incluso podría darse el caso, si hubiera una controversia muy grande, de llamar al testigo de actuación a esta audiencia para que me diga qué fue lo que vio, qué fue lo que pasó, en qué momento intervino, qué firmó, qué recuerdo. Porque la licitud o ilicitud la estoy planteando acá. Ahora, un testigo de actuación es impertinente en el juicio, porque no tiene información sobre el caso. Tiene información sobre la legalidad de una determinada actuación que permitió obtener una prueba para el caso, pero no tiene información directa sobre el caso. Entonces, todo lo que es testigos de actuación, yo podría plantearlo como testigos impertinentes. Les decía, nosotros acá tenemos una discusión porque, como todavía tenemos un cierto apego al mundo de las formas y de las actas, no terminamos de visualizar que lo importante en el juicio es el testigo declarando sobre información de caso y queremos la forma. Así que estamos ahí a medio camino. Y en general la defensa es la que exige que se presenten los testigos de actuación y por eso los fiscales terminan ofreciendo 80 testigos que no tienen ninguna información relevante sobre el caso, pero sí tienen alguna información parcializada sobre la legalidad de las actuaciones, que como les decía, es una decisión propia de esta audiencia. Entonces la pertinencia es una cuestión también estratégica y tiene que ver con cuánto yo avanzo o cuánto no avanzo en la teoría del caso. En la medida en que una prueba me permita avanzar en las proposiciones prácticas que estoy proponiendo como acreditables en juicio, esa prueba es pertinente. Si yo ofrezco una prueba que no tiene nada que ver con acreditar proposiciones prácticas, entonces esa es una prueba impertinente. Repetitivos y superfluos, bueno, tiene un poco que ver con lo mismo. Nosotros también tenemos una larga tradición de ofrecer 400 testigos que van a decir exactamente lo mismo, y a mí me parece que una buena práctica, sobre todo porque no estamos usando solo tiempo de los operadores judiciales, estamos usando tiempo de mucha gente cuando hacemos el juicio, es tratar
delimitar la prueba a lo estrictamente necesario. Todos estos temas se discuten en este momento de la audiencia. Y el tercer momento es el de las convenciones probatorias. Fíjense cómo, si lo pensamos en términos de embudo y en términos de ejercicio del derecho de defensa, yo, para llegar a las convenciones probatorias, tengo que tener un juez que paulatinamente ha ido decidiendo que el hecho que se relata es suficiente con relación a la calificación, que la prueba que se ofrece es suficiente para acreditar ese hecho, que no hay problemas de ilicitud en la prueba que se está ofreciendo, que no hay prueba impertinente, porque si el juez decide en alguna de estas, en alguno de estos escalones que la prueba no es suficiente, que la prueba, que alguna prueba fue obtenida en forma ilegal, que alguna prueba no es pertinente, yo como defensa siempre tengo que escanear la teoría del caso de la fiscalía y pensar, ¿pueden seguir adelante o pueden estar en su procedimiento? Porque si excluyen por ilegal una prueba que era central para el caso, mejor el caso se cae ahí. Por eso también es importante el tema de las decisiones escalonadas. Y finalmente, si el hecho es suficiente, la prueba es suficiente, ha sido obtenida en forma legal y es pertinente, y yo tuve acceso suficiente como defensa a la prueba, la última discusión con relación a la prueba de la fiscalía que puedo dar ya no tiene que ver con excluir o sacar pruebas, sino que tiene que ver con convenir determinadas cuestiones de forma probatoria. Es decir, no te voy a exigir que lleves al médico que hizo la autopsia al juicio porque estoy dispuesta a convenir que esta persona murió a causa de un disparo de un arma de fuego. Porque lo que yo estoy discutiendo es si ese arma lo disparó mi defendido. No estoy discutiendo si esa persona murió a causa del disparo de un arma de fuego. O no es necesario que traigas a los 5 testigos que van a declarar que vieron a mi defendido disparar el arma de fuego, porque yo no estoy discutiendo si la disparó. Mi defendido la disparó. Lo que estoy discutiendo es si tenía dolo de matar o se estaba defendiendo. Entonces, lo que vos vas a tener que acreditar es el dolo, a través de hechos que te permitan demostrar que en realidad lo que quería era matar al otro y no defenderse. Entonces, fíjense cómo las convenciones probatorias para la defensa también se convierten en un momento crucial para reducir la controversia a lo estrictamente necesario, y por supuesto esto depende de la estrategia de cada caso, no es que siempre va a resultar así. Pero suele suceder que la fiscalía tiene mucha prueba sobre las cosas que no son necesarias de probar y muy poca prueba sobre las cosas que están en controversia real. Entonces, yo como defensa logro reducir el ámbito probatorio a lo estrictamente controvertido, a lo mejor lo que pongo en evidencia es que el rey va desnudo. Volviendo a lo que decíamos de la teoría del caso, si yo tengo proposiciones fácticas débiles y tengo pruebas poco creíbles como acusación, estoy en el peor de las normas. Entonces las convenciones probatorias sirven desde el punto de vista de un abogado que hizo los deberes y que llegó a esta audiencia con el caso estudiado para ver hasta dónde se le puede reducir en la fiscalía la posibilidad de hacer lo que hemos hecho históricamente los estudiantes de Derecho en los exámenes, escribir mucho sobre cosas que no nos preguntaron para que el profesor vea que sabemos y nos ponga una buena nota. ¿No? Traer mucha prueba sobre cosas que no tenemos que probar para que el jurado vea que trabajamos diligentemente y nos condene una persona no es una estrategia del todo recomendable si yo tengo enfrente a un defensor que hizo su trabajo. ¿Sí? Y finalmente en esta audiencia la gran pregunta es ¿qué es lo que tiene que hacer la defensa? Pues bueno, avanzamos. Hay un hecho que es suficiente para el tipo penal, que tiene prueba suficiente para acreditarse, que es legal, que ha sido legalmente obtenida, que es pertinente, y ya se hicieron las convenciones probatorias. Lo siguiente en esta audiencia es que la defensa ofrece su prueba y se vuelven a dar las discusiones, no de, en general no se van a dar discusiones de legalidad o de revelación, pero sí se pueden dar discusiones de pertinencia y posibilidad de convenciones. Ahora, este es un gran debate que nosotros tenemos en la defensa. Para ofrecer la prueba, la defensa tiene que anunciar su teoría del caso o no. Hay quienes sostienen que la defensa no tiene ninguna obligación de anunciar su teoría del caso porque a veces la estrategia
no está del todo definida y puede variar y una serie de etcéteras importantes. Hay quienes sostenemos que la defensa, si va a ofrecer prueba, tiene que anunciar su teoría del caso. Porque si yo no conozco las líneas de liquidación de la defensa, no puedo saber si la prueba que está ofreciendo es pertinente o es impertinente. Y en términos del juicio por jurado, esto es más gravoso aún. Porque si yo no conozco, y esto es un tema jurisdiccional, si el juez no sabe cuál es la estrategia de litigio de la defensa delante del jurado, no tiene certeza de si el imputado está en indefensión o va a ser bien defendido. Nosotros hemos tenido algunas discusiones sobre las instrucciones que se han dado en determinados juicios a los jurados, donde los abogados que han observado externamente el resultado del proceso se han quejado de las instrucciones que se han construido en determinados momentos, pero en general esto ha tenido que ver con defensas poco claras. Y a mí me parece que es tremendamente grave llegar a un juicio por jurados con una posición poco clara de parte de la defensa. De hecho, el juicio en el que la defensa tuvo una posición más clara a lo largo de todo el caso, no en el juicio, a lo largo de todo el caso, es el juicio que terminó con una absolución. Porque la defensa siempre planteó la misma estrategia, no es que se sacó un conejo de la galera en el juicio. Entonces, la presentación de la teoría del caso de la defensa en esta audiencia, yo creo que no es vulneratoria del derecho de defensa, sino todo lo contrario. Es lo que le permite al juez medir si en términos técnicos la persona que va a ir a enfrentar a un jurado está siendo bien defendida o no. Y es lo que le permite a la contraparte, la acusación en este caso, medir en términos de ofrecimiento probatorio si tiene cuestionamientos para hacer desde la pertinencia o no. Entonces, yo insisto, es un tema de debate. Nosotros tenemos una tradición bastante laxa en términos de que la defensa pueda hacer lo que quiera en cualquier momento, que como les dije al inicio del módulo, en general termina en condena. Y eso me parece que no es adecuado. Nosotros técnicamente estamos obligados a medir lo técnico, no estamos obligados a medir si el defensor se lleva bien y es buena onda con el defendido, o si el defendido está contento y lo quiere mucho a su defensor. Nosotros estamos obligados a medir si este asistente técnico que le estamos poniendo a quien en definitiva va a terminar pagando los platos rotos si es condenado, si este asistente técnico que le estamos poniendo como parte de la garantía de defensa en juicio está cumpliendo con su obligación técnica en forma adecuada. E insisto una vez más en esto que les dije en algún momento en este módulo. Pensar en el juicio por jurados no tiene que ver solamente con pensar en cómo me paro y le hablo al jurado, sino que tiene que ver también en pensar cómo estructuro el procedimiento para que los casos que lleguen a juicio por jurados realmente tengan la armonía necesaria para, desde lo técnico, estar tranquilos de que llegaron hasta ahí porque tenían que llegar y no porque, bueno, la providencia hizo que ese caso terminara siendo juzgado por un jurado. Entonces, la audiencia preliminar, y con esto terminamos esta segunda parte del módulo, a mí me parece que es trascendente, que nos abre innumerables discusiones. Fíjense todos los temas que les he ido mencionando: hechos, derecho, calificación, prueba, suficiencia, revelación, legalidad, ilegalidad, pertinencia, impertinencia, convenciones, obligaciones de la defensa, cómo medir la defensa técnica. Al finalizar esta audiencia es el juez el que decide si un caso pasa a juicio o no y en qué términos pasa. Entonces no podemos tomarnos esto a la ligera, sobre todo en un sistema de jurados, porque en un sistema de jurados, también volviendo a esto de la falta de fundamentación, una de las tranquilidades que nosotros tenemos que tener en un juicio por jurados es que la prueba que llegue a los ojos del jurado y a los oídos del jurado es prueba que no estaba contaminada. Es prueba que fue controlada técnicamente y es prueba que está habilitada para presentarse ante el jurado. Y para eso esta audiencia es fundamental. Bueno, nos vemos en el tercer video, que va a ser ya específicamente sobre presentación del caso llegados al juicio por jurados. Hasta luego.